Hola, soy Top y bienvenidos una vez más a Topsiclopedia. Espero que les guste el cambio de look. Desde ahora voy a estar grabando con este ambiente un poco más misterioso. Topsiclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando, ¿fue la madre o fue un dingo? El día de hoy hablaremos de Un dingo se llevó a mi bebé, el asombroso caso de Lindy y Azaria. Este caso parece sacado de una novela de terror. Es un poco largo, así que les recomiendo que vayan por algo de comer y que se sienten para escuchar esta intrigante y asombrosa historia. Sin más, comencemos. Alice Lynn Murchison nació el 4 de marzo de 1948 en Whakatane, Nueva Zelanda. Sus familiares y amigos cercanos la llamaban Lindy desde muy pequeña. Se mudó a Australia con su familia en 1969. Ella y su familia eran miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se casó con un pastor adventista, Michael Chamberlain, nacido en Nueva Zelanda. Los primeros 5 años de su matrimonio vivieron en Tasmania. Después se mudaron a Queensland, donde se dan los hechos de este caso. El 17 de agosto de 1980, Lindy y Michael, junto a sus 3 hijos, Aidan, de 3 años, Regan, de 4 años, y la pequeña Azaria, de tan solo 9 semanas de edad, decidieron hacer un viaje para tomar unas vacaciones familiares. La idea que tuvieron era de acampar en el Parque Nacional Uluru Kata-Tjuta, en Australia. Hay que recalcar que este parque es un parque muy turístico y al momento de los hechos había muchas familias y turistas en el lugar. Específicamente, la familia se encontraba en Uluru, también conocido como Ayers Rock, una formación rocosa compuesta por arenisca que se encuentra en el centro de Australia, el lugar más sagrado para los aborígenes del lugar. Al llegar, visitaron la roca sagrada y la cueva de la fertilidad. Durante esta caminata, Lindy vio a un dingo y lo ahuyentó muy lejos de sus hijos. Aquí debo hacer un paréntesis y explicarles qué es un dingo. Dingo es una subespecie de lobo propio de Australia, probablemente descendiente del lobo asiático. Es comúnmente descrito como un perro salvaje australiano, pero también se encuentra en lugares de Asia. Tiene características tanto de lobos como de los perros modernos. Son carnívoros y se alimentan de animales pequeños, como conejos, pero cuando atacan en manadas buscan animales de gran tamaño, como canguros. Cerremos paréntesis y volvamos a la historia. Más tarde, la familia realizó una barbacoa, y Lindy y Michael pudieron ver algunos dingos cerca del lugar. Uno específicamente se acercó mucho a la familia, tal vez porque olió ese olor a carne asada. Michael le tiró un pedazo de pan, pero el dingo no lo comió y se fue. Después armaron sus tiendas de acampar y a eso de las 5 de la tarde se sentaron con otros turistas y otras personas que estaban en el campamento a conversar. Todos pudieron ver que Lindy tenía a Azaria en sus brazos. Lindy estaba muy emocionada, ya que siempre había querido tener una hija, y Azaria era su primera hija mujer. La bebé tan solo pesaba 5 kilos. A las 8 de la noche, Lindy y Michael se encontraban en una fogata, compartiendo con otros turistas y familias. Lindy llevó a Azaria y a Regan, de 4 años, a la tienda. Quería acostarlos para que durmieran. El trayecto de ir a la tienda de acampar, acostar a sus hijos y esperar que se quedaran dormidos y después regresar con las otras personas en la barbacoa no le tomó a Lindy más de 10 o 20 minutos. Una vez en la fogata, todos compartían historias y conversaban alegremente, pero no pasó mucho tiempo hasta que todos escucharon un horrible grito proveniente de la tienda de acampar de Lindy, que se encontraba a unos 20 metros de distancia. Lindy rápidamente se paró y fue corriendo a la tienda. Vio que la puerta estaba abierta y que había un dingo sacudiendo su cabeza y gruñendo fuertemente. Lindy se asustó y gritó. Sus gritos le asustaron al animal, que salió corriendo rápidamente del lugar. Pero la peor pesadilla para una madre estaba a punto de comenzar, ya que cuando Lindy
se acercó a la tienda y entró, se dio cuenta que Azaria no estaba. «¡Un dingo se llevó a mi bebé!», gritaba desesperada Lindy mientras regresaba a la fogata con las demás personas. Esta frase marcaría su vida y la historia de Australia. Ella relató en ese momento a la gente que se encontraba en la fogata que un dingo que sacudía la cabeza gruñendo con fiereza tenía a su hija entre sus dientes. Este relato lo mantendría y repetiría a lo largo de los siguientes años y décadas. Lindy describió que Azaria llevaba puesto un enterizo de pijama y un saquito blanco tejido. Unas 300 personas, entre turistas, guardias y rangers aborígenes, pasaron toda la noche en busca de Azaria. La policía rastrilló toda la zona, pero lamentablemente lo único que encontraron fueron unas pocas huellas de dingo cerca de la carpa de los Chamberlain. Los días pasaron y una semana después, un turista encontró el enterizo de Azaria desgarrado sobre un matorral, no muy lejos del campamento. En este punto, la investigación concordaba con la historia que Lindy había dado, y nada sugería que había pasado otra cosa. La primera investigación apoyó totalmente el testimonio de los padres, pero una segunda investigación no les apoyó para nada. Esto es porque la historia de Lindy estaba en televisión, en todas las radios, en los periódicos, y la gente comenzaba a cuestionar el testimonio de Lindy, por dos principales razones. La primera es que la gente conocía a los dingos y eran animales que estaban en un montón de parques de Australia. Se sabía que eran carnívoros, pero poder comerse un bebé no estaban seguros. Entonces la gente decía, un dingo comiéndose un bebé, eso no puede ser posible, y se burlaban de la situación. Por otro lado, la segunda razón fue la más fuerte y la que llevó a Lindy a ser juzgada más por la opinión pública que por las mismas evidencias. Es que Lindy para la sociedad no se veía como una madre que acababa de perder a su hija. Según la prensa, no lloraba lo suficiente en cámara. Su imagen seria, extremadamente fría y su aspecto demasiado cuidado no ayudaban. El prejuicio sobre ella crecía y crecía. Esta duda se intensificó entre los investigadores y también entre todas las familias de Australia. La opinión pública poco a poco dejó de ver a Lindy como la víctima y comenzó a verla como la culpable, a tal punto que se convirtió en la mujer más odiada de Australia. La gente y los medios de comunicación comenzaron a cuestionar todo lo que Lindy hacía. Si ella tenía una entrevista en la televisión, ¿por qué se arreglaba tanto? ¿Por qué había ido la familia a un parque turístico sagrado con una bebé recién nacida? ¿Por qué Lindy se veía tan seria y no como una madre que acababa de perder a su hija? ¿Por qué no lloraba más? La prensa aseguró que Lindy había hecho su tesis sobre los dingos, y si ella sabía de los posibles riesgos de que estos pudieran atacar, ¿por qué dejó la puerta de la tienda de acampar abierta? A la prensa no se le escapaba nada. Por otro lado, la gente comenzó a crear sus propias teorías de lo que había sucedido. Como la familia Chamberlain eran adventistas del séptimo día, las personas comenzaron a regar un rumor, el de que Azaria significaba sacrificada en el desierto y que los padres la habían matado en un ritual. La opinión pública y la investigación se centró en los padres de Azaria, especialmente en Lindy. También hay que agregar que para el turismo del lugar no era bien visto que un dingo, un animal que pasea libremente por muchos parques turísticos de Australia hasta el día de hoy, sea visto como un animal salvaje que podía atacar a un humano. A pesar de todo esto, se llevó un juicio televisado, donde la corte encontró a los padres no responsables de la muerte de su hija. Sin embargo, la opinión pública no estaba feliz con este veredicto y después de mucha presión social se abrió una segunda investigación. En medio de todo este caos se lleva a cabo un segundo juicio contra Lindy y su esposo. Este juicio se realizó en otro lugar,
ya que no querían tener prejuicios sobre la gente que iba a estar de jurado, ya que los medios de comunicación habían inundado la televisión y los medios con esta historia y corrían el riesgo de que esto manipulara la decisión del jurado. Lindy asistió embarazada de 7 meses, en un vestido rosa de maternidad, acto que llamó mucho la atención de los medios. Sin más pruebas concretas que el enterizo pijama de Azaria, los investigadores elaboraron toda una teoría. Presentaron a un notable forense, el profesor James Cameron, del Hospital de la Facultad de Medicina de Londres. Él, después de examinar las pruebas, determinó que Lindy había atacado a su hija con unas tijeras en el asiento delantero del auto familiar. Creían que mientras se realizaba la búsqueda de Azaria en la noche, Lindy se deshizo del cuerpo. La evidencia que presentaron los investigadores en contra de Lindy fue las minúsculas huellas de sangre encontradas en el auto Torana amarillo de la familia, en la manija, la alfombra delantera y en el asiento. Los peritos hicieron una prueba y dijeron que era sangre fetal, característica de los recién nacidos. También se mencionó que en la ropa de Azaria había una huella de mano que podía pertenecer a Lindy. La opinión de los expertos varió sobre si el daño a la ropa podría haber sido causado por un dingo. Por otro lado, hicieron pruebas con un pañal y un dingo mordiendo este. Las marcas que dejó el dingo en los fragmentos del pañal coincidían con otros fragmentos encontrados cerca de la tienda. La ropa de Azaria fue encontrada solo 30 metros cerca de una guarida de un dingo, aunque en aquel tiempo ni el guardabosques ni su ayudante sabían de la existencia de esta guarida. Se presentó evidencia de que la sangre de adultos también puede pasar la prueba de hemoglobina fetal, la prueba que les dije que se realizó anteriormente en el carro de la familia. También se mostró pruebas de que otros componentes pueden pasar esta prueba, como mocos de la nariz, batidos de chocolate o de frutas, hasta de la misma pintura del carro. El ingeniero Les Harris había realizado investigaciones sobre dingos durante más de una década. Dijo, los dientes carnasales de un dingo pueden atravesar material tan resistente como los cinturones de seguridad de un auto. Un zoólogo dictaminó que un dingo adulto sí podía sujetar el cráneo de una bebé, sacudirlo y hasta desnucarlo. Se dio evidencia de que un dingo puede llevar hasta un canguro. Además, se presentó una prueba de un caso muy particular que había sucedido tan solo unas semanas antes de lo que le sucedió a Lindy. Una niña de 3 años de edad había sido sacada de la parte trasera de un auto por un dingo, y los padres de esta niña habían presenciado este acto, actuaron rápidamente y la salvaron. La defensa fue rechazada por el jurado. Lindy Chamberlain fue encontrada culpable por el asesinato de su hija Azaria el 29 de octubre de 1982 y fue condenada a cadena perpetua. Su esposo, Michael Chamberlain, fue declarado culpable de ser cómplice y recibió una sentencia de 18 meses que después fue suspendida. La persona encargada de decirles a sus hijos que sus padres iban a ir a la cárcel fue su abuela materna. Ella confesó que ha sido lo más difícil que le ha tocado hacer en su vida. El cuerpo de la pequeña Azaria nunca apareció para poder comprobar la inocencia de su madre. Aún así, habían muchas preguntas sueltas. ¿Por qué una familia que era tan feliz había hecho esto? Si esta familia no tenía ni un solo registro de agresión familiar, ¿en qué momento Lindy hizo todas las cosas de lo que fue culpada si siempre estuvo cerca de testigos oculares? ¿Por qué no dieron crédito a los testimonios de la gente que estaba acampando ese día con la familia y que creían fielmente en la historia de Lindy? Son demasiados cabos sueltos para la dura sentencia que le dieron a Lindy. También se supo que el sargento detective de la policía, John Lincoln, dio pruebas de que tomó fotografías de grandes huellas de dingos a pocos centímetros de la carpa y que encontró lo que probablemente era sangre fuera de la tienda. Recolectó muestras, pero estas jamás fueron analizadas.
Además, se supo que había pelos caninos en la tienda de acampar y en la ropa de Azaria. Muchos cabos sueltos para la sentencia que dio la corte. Al cumplir un mes de cárcel, Lindy fue llevada al hospital, donde dio a luz a su segunda hija bajo arresto. Ella llamó a su hija Kalia y fue separada de ella una hora después. Durante 10 meses, Lindy estuvo en libertad condicional, mientras un tribunal estudiaba una apelación que ella realizó. Lamentablemente, en abril de 1983, la apelación fue rechazada y ella regresó a la cárcel. Aunque los peritos psicológicos determinaron que Lindy era mentalmente sana, que no era irritable y que jamás había tenido violencia contra sus hijos, había un problema. La prensa y la opinión pública no se quedaban convencidos con el testimonio de Lindy. Simplemente no se veía como una madre que acababa de perder a su hija, así que no despertaba simpatía y por eso nadie quería ayudarla. Después de pasar 3 años en la cárcel, con mujeres que la despreciaban por haber realizado el peor acto del mundo, matar a su propia hija, se dio un descubrimiento asombroso. En enero de 1986, un montañista inglés, David Bett, quiso escalar la roca sagrada en Uluru, pero en el intento resbaló, cayó al vacío y murió. Una semana después, cuando los rescatistas recuperaron su cadáver, descubrieron en la zona varias guaridas de dingos. Se les ocurrió mirar dentro, y lo que encontraron fue algo sorprendente: el pequeño suéter tejido de la bebé Azaria. Ese descubrimiento fue fundamental, junto con un nuevo análisis que realizaron a las microscópicas manchas encontradas en el auto de la familia, que demostró que no era sangre humana. El 15 de septiembre de 1988, la corte anuló la sentencia de Lindy y Michael Chamberlain, recuperando su libertad, y el Estado lo recompensó con más de $1 millón. Lindy declaró: "Me da esperanza pensar que esta vez los australianos se convencerán de que los dingos son animales peligrosos". Pero lamentablemente la opinión pública no podía aceptarlo. Para muchas familias de Australia, Lindy seguía siendo culpable y, como dije anteriormente, era la mujer más odiada de Australia. Las cosas no se quedaron ahí. Lindy y Michael jamás se dieron por vencidos en su decisión de demostrar a la opinión pública que su hija fue atacada por un dingo. Lamentablemente, en 1990, la pareja se separó, pero continuaron juntos luchando por cambiar el acta de defunción de Azaria, que en aquella época constaba como causa desconocida. A lo largo de los años presentaron varias pruebas que comprobaban que los dingos pueden ser peligrosos. Por ejemplo, el caso de Clinton Gage, de 9 años, que en abril del 2001 murió por un ataque de un dingo en la isla de Fraser, y el de una niña de 4 años en 2007 que había sido mordida por uno de estos perros salvajes australianos en el mismo lugar. Además, Rex White, un exdirector del Territorio Norte, donde Azaria desapareció, describió en una corte repleta de gente más casos de dingos atacando a seres humanos, y él aseguró que si estas evidencias hubieran estado presentes cuando se llevaron los juicios, se hubiera determinado sin lugar a dudas que Azaria fue atacada por un dingo. Aunque hubiese sido improbable en 1980, no debería serlo en 2012. Con las evidencias adicionales que se presentaron, se debería aceptar que la teoría del dingo es la correcta. El 13 de junio de 2012, la magistrada Elizabeth Morris estuvo de acuerdo con las pruebas presentadas y dictaminó que el certificado de muerte de la bebé Azaria debería cambiar y decir atacada y llevada por un dingo. Ofreció sus condolencias a los padres y a uno de sus hijos que estaban presentes en el tribunal de Darwin. Azaria Chamberlain's death certificate has now been officially changed to reflect the findings. Después de 32 años y 5 juicios, pudieron demostrar la veracidad de su testimonio.
y mostraron el acta de defunción de Azaria a todos los medios de comunicación que en algún momento hicieron burla de ellos en el pasado. Lindy y Michael declararon: «Ha sido una batalla terrorífica, a ratos amarga, pero ahora tenemos la oportunidad de que se cure de alguna manera y el espíritu de nuestra hija descanse». A lo largo de estas 3 décadas, ambos rehicieron sus vidas. La tragedia que los había separado también los había mantenido unidos. Lindy se casó años después con el norteamericano Rick Clayton. Vivieron juntos 6 años en Seattle, en Estados Unidos, y en 1998 volvieron a Australia. La familia nunca se deshizo del auto amarillo. En el 2014, Michael vendió el auto al Museo Nacional de Canberra, en Australia. El director del museo, el Dr. Matthew Trinca, dijo: «Esta historia no debería ser olvidada nunca por los australianos. Yo creo que este auto ayudará al proceso». Lamentablemente, Michael murió después de una larga lucha contra la leucemia el 9 de enero del 2017, a sus 72 años. En mayo de 2019, Lindy reveló un detalle curioso. Ella comentó que, años después de la tragedia, le compró un perrito a su hijo Regan. Una vez ellos estaban jugando y su hijo se encontraba acostado en el suelo y el perrito pasó por encima de él, pero Regan gritó fuertemente, pero fue un grito de horror. Lindy, preocupada, le dijo: «¿Qué pasó?», a lo que él respondió: «Se sintió como cuando el dingo pasó encima de mí». Lindy, asombrada, le dijo: «Yo pensé que tú habías estado durmiendo cuando entré en la carpa». Y él le dijo: «Yo estaba despierto, pero pensé que volvió el dingo y me hice el dormido». Este caso fue muy mediático en su tiempo. Hubieron 2 películas basadas en los hechos. La primera fue una para televisión en 1983 llamada Who Killed Baby Azaria? ¿Quién mató a la bebé Azaria? La segunda y la más conocida a nivel mundial fue en 1988, llamada Evil Angels, Ángeles Malignos, pero conocida mundialmente como A Cry in the Dark, Un llanto en la oscuridad, protagonizada por Meryl Streep y Sam Neill. La película trabajó desde Lindy y cómo fue juzgada por la sociedad. La interpretación de Meryl recibió la nominación a Mejor Actriz en los Óscars y en el Festival de Cannes, ganando este último. La autobiografía A través de mis ojos fue un libro que decidió escribir Lindy en 1990 para contar su versión de los hechos. Michael también lo hizo, muchos años después, con su propia autobiografía en el 2012, Heart of Stone, Corazón de Piedra. Hasta el día de hoy, hay muchas personas que siguen creyendo que Lindy es culpable de la muerte de su hija Azaria. Los años pasaron, pero la sociedad nunca olvidó, a tal punto que la frase "A dingo got my baby", que quiere decir "el dingo se llevó a mi bebé", se volvió un chiste recurrente en la cultura pop, usado en muchas series de televisión, resaltando la de Seinfeld y Los Simpson. The dingo ate your baby. The dingo's got your baby. Dingo ate my baby. A dingo ate my baby. I'm sorry, a dingo ate your baby. You know that's a true story. Hey, I think I hear a dingo eating your baby. Actualmente Lindy se dedica a dar charlas y asegura que no guarda rencores por lo que sucedió. Ella dice: «Si yo no hubiese pasado por todo lo que pasé, no tendríamos las leyes que tenemos hoy. Ahora también tenemos un departamento de ciencia forense independiente. Si hubiese sido encontrada inocente, nada de esto habría pasado. Lo que me ocurrió permitió que para otros australianos las cosas sean mejores, y por eso estoy agradecida». Pasaron los años y, aceptada la teoría del dingo, el gobierno australiano comenzó a realizar campañas para concientizar sobre el comportamiento salvaje e impredecible de estos animales. Pueden parecer perros, pero se comportan como lobos.
Desde el 2012, cuando se cerró este caso, han habido más de 8 casos confirmados de seres humanos que fueron atacados por dingos. Eso fue todo el caso de Un dingo se llevó a mi bebé, el asombroso caso de Lindy y Azaria. Debo confesarles que mientras investigaba este caso tenía una pregunta recurrente en mi cabeza, y esta era, ¿y Azaria? La sociedad se empecinó tanto en juzgar a Lindy que a veces se olvidaron de la pequeña bebé. Los periódicos no mostraban la fotografía de Azaria, sino la fotografía de la fría madre. Los medios de comunicación tienen tanto poder de manipulación sobre las personas. Creo que uno nunca sabe cómo va a reaccionar en esas situaciones. Algunos pueden llorar, otros no. Algunos se desmayarán, otros se quedarán en blanco. Nadie sabe qué va a suceder en esos casos. Díganme ustedes qué piensan. Yo estaré leyendo sus comentarios. Soy Top y muchas gracias por ver mis videos y esto es Top Psicopedia. Los espero en un siguiente caso. Bye.